que no la descartan hoy. Hay margen y mucho margen. Un secuestro de 2 personas que toman al Bajate, lo llevan para atrás y lo tienen apuntado. Y otra persona que se queda con la mujer. Empieza un forcejeo en el que quieren luchar por su vida, de alguna manera, y se producen las muertes. La escena que se describe en los últimos minutos coincide con lo que Víctor Hugo estás contando. Es muy probable. A ver, es una probabilidad. Y de hecho es una hipótesis que no ha sido abandonada. No ha sido abandonada. Pero lo que pasa es que les surge en el medio de la investigación este conflicto que sí existía. Y a partir de este conflicto empiezan a ubicar una posible pelea. Entonces, si bien no descartan el secuestro, no descartan otro tipo de conflicto, esta hipótesis que acabo de contar, obviamente obviando, dejando de lado muchos detalles, es la que están analizando. Después les voy a contar algo más, en un ratito. Porque no se sorprendan si en medio de esta historia aparece un policía. Después les cuento. Pablo te deja... Y cuando dijo que el revólver era el revólver que usaba la policía, me imaginé que había algún punto que podía llegar a tener en cuenta. Me dan ganas de hacer la pausa y decirle, bueno, contame ahora. Sí, pero no podemos ahora, Víctor Hugo, porque hay un móvil en puerta. En Diputados está Luis Rusconi para poder charlar con Miriam Bregman. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana? Víctor Hugo, muy buenas tardes. Estamos en el Salón de Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados, porque desde algunos minutos antes de la 1 de la tarde, el jefe de gabinete, Marcos Peña, se encuentra respondiendo más de 500 preguntas de los legisladores aquí presentes. Por eso estamos con Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, quien ya los está escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo ha sido la actuación de Marcos Peña hasta ahora? Bueno, la verdad es que no se escapa de los ritos que hace Cambiemos habitualmente, ¿no? Aparentemente estaría contestando preguntas, pero después no profundiza seriamente en ninguna. Incluso una frase que me llamó mucho la atención, dijo que no había un aumento significativo de la desocupación. Así que ya si dice eso, imagínate sobre el resto de los temas, ¿no? ¿Por dónde buscan las preguntas? ¿Qué es lo que quieren fundamentalmente ustedes que el gobierno diga de su acción? Mira, centralmente se han basado mucho en el tarifazo, por supuesto, y algo que me llamó la atención, porque incluso el bloque de Cambiemos también lo hizo, es el tema de lo que se llama las economías regionales. Evidentemente la plaza de ayer, con los productores repartiendo fruta, pero también con la cantidad de gente que hacía cola para recibir 2 o 3 frutas, ¿no? Una manzana, una pera, la verdad es que es una foto que evidentemente no puede ser ignorada por nadie. En el caso nuestro intentaremos, por supuesto, no repetir las preguntas que ya se hicieron, pero además de temas fábricas recuperadas, desocupación, vamos a insistir con un tema que nos preocupa mucho, que es el de las jubilaciones de privilegio, Víctor Hugo. Vos recordarás que hace un tiempo salió a la luz y hubo muchas notas alrededor de la jubilación que cobraba la expresidenta de la Nación. Nosotros queremos que el gobierno nos diga, y Marcos Peña se negó a contestarnos por escrito, todos los funcionarios que están cobrando jubilaciones de privilegio, de 200.000 pesos, de 100 y pico mil de pesos. Y también muchos de ellos sabemos que son incluso funcionarios de la dictadura. Así que creo que en un contexto social tan grave como el que vive la Argentina, ofende que nos oculten esta información. Porque ustedes, para explicarle a la gente, Miriam, quieren saber esto a partir de saber o suponer que las cosas son de qué manera en torno a las jubilaciones de privilegio. Bueno, esto está regulado por leyes de la dictadura, Víctor Hugo, por Viñone, Videla, y luego se fueron agregando distintos sectores, pero centralmente son presidentes, expresidentes, funcionarios de la Corte Suprema, jueces de la Corte Suprema y todo el servicio exterior, incluido, por ejemplo, el de la dictadura. Entonces, nosotros creemos que es inaceptable que en un contexto como el que se vive en la Argentina, de desocupación, de tantas familias con problemas para llegar a fin de mes, que los exfuncionarios tengan jubilaciones millonarias. La verdad es que nos parece que hay que terminar con esos privilegios y no utilizarlo para hacer la tapa de un diario. Si es verdad que les parece ofensivo, bueno, queremos todos los datos y queremos terminar de una vez por todas con estas jubilaciones que crean verdaderamente una casta política diferenciada del resto de la sociedad. Y un jubilado al que se le niega el 82% móvil o que se le
multiplica una inflación del 40% estimativamente como va a haber este año, una jubilación de 5.000 pesos, y al lado suyo hay alguien que está cobrando 150.000. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo escuché en un momento al jefe de Gabinete de Ministros decir que ningún funcionario del Gobierno Nacional había planteado a comienzo de la gestión de Mauricio Macri que iba a mejorar la situación económica y social en el segundo semestre, lo cual hay vastas pruebas de que fue así, claro. Sí. ¿Cuáles fueron los ejes, aparte de la cuestión del desempleo que usted mencionaba recién, sobre pobreza, sobre empleo, sobre la economía, el crecimiento, digo, los puntos que hacen a la agenda de la gente del día a día? Y bueno, esas son las preguntas que más evadió responder profundamente hasta ahora. La sesión va a seguir varias horas más, esperemos poder profundizar, pero como te decía antes, sobre la pobreza, la verdad es que decir que la desocupación no aumentó cuando el propio Estado es el que despidió. Acá no hay un problema de estadísticas o que se leen distintas, sabemos que el año comenzó con despidos de cientos de compañeros estatales y que a esto se sumaron las empresas, que Macri vetó la ley antidespido. Bueno, dijo que la ley antidespido era una pequeña diferencia que él había tenido. Para nosotros no fue una pequeña diferencia, para nosotros fue dejarle el camino abierto a las empresas para que puedan despedir. No da datos profundos, dice que van a armar un nuevo cuadro tarifario, no dice cómo. Es decir, tienen esta metodología de hablar mucho pero dar pocos datos concretos. Y del segundo semestre dijo en un momento que ahora estaría mejorando la situación, pero no se atrevió tampoco a profundizar ni a decir en qué está mejorando. La actividad económica cayó 4,3 en junio, de eso seguramente van a hablar también ahora, aunque la actitud siempre es negar que las cosas sean como las ven todos los demás. Sí, bueno, ellos tienen este discurso de la herencia recibida que les sirve para todo tiempo y lugar y les evita responder muchas de las preguntas que se le hacen. También hay una preocupación que se está expresando los diputados, ahora estoy recordando alrededor de las bases militares, así que esperamos y la presencia de militares tanto en Tierra del Fuego como en el norte del país de Estados Unidos, así que hay otros temas que todavía pueden hacer que tenga que contestar cosas que son muy preocupantes. ¿Usted va a preguntar ahora? Sí, yo voy a preguntar ahora en unos minutos. Como les decía, es poco el tiempo que tenemos, no es demasiado, pero trataremos de aprovecharlo. Y bueno, si me permitís, Víctor Hugo, también mencionar que este gobierno ha hecho una de sus banderas el acceso a la información pública. Entonces nosotros queremos pedirle públicamente en este recinto al ministro que abra todos los archivos del Estado con relación a Jorge Julio López, que está desaparecido y dentro de unos días se cumplen 10 años de su desaparición. Así que estamos esperando ansiosos el momento de poder preguntar esto. Miriam, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Víctor Hugo, un dato sobre Miriam Bregman puntual y la solidaridad del caso. Blaquier le envió una carta un poco intimidante, el director de Asuntos Institucionales de Blaquier, a Miriam Bregman, instándola a que no se refiera más a Blaquier como una persona que tiene fueros de clase, contarlo también para el que no lo sabe. A propósito de lo que fue la exposición del jefe de Gabinete de Ministros, bueno, continúa la tradición saludable que tuvieron los últimos jefes de gabinete, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, de ir al Congreso de la Nación a dar explicaciones. Es muy difícil que un jefe de gabinete dé las respuestas que la oposición espera en la Cámara de Diputados y en este tipo de sesiones maratónicas. Sí hubo cruces en el caso, por ejemplo, del jefe del bloque del Frente para la Victoria PJ, no el jefe, el presidente del Partido Justicialista, de José Luis Gioja, que le dijo: vemos dos países diferentes, ministro, le dijo Gioja a Marcos Peña por la exposición que estaba haciendo el ministro de Ministros. Estamos hablando de quien vemos en pantalla. Y en este marco, las preocupaciones naturales de la oposición era, como decía Miriam Bregman, acceso a una información pública que está trabada en el Senado de la Nación. Se está hablando también en el Senado la ley del arrepentido, que vino con algunas falencias constitucionales de la Cámara de Diputados, y después la agenda natural que está teniendo la Cámara Baja, que tiene que ver con las preocupaciones de la Cámara Baja, que tiene con el empleo, la pobreza, la situación social, la actividad económica. Que acá hay una cuestión, Víctor Hugo, que parece no tener solución en términos por lo menos semánticos, que es la visión que tiene el gobierno y la visión que tiene la oposición, son muy distintas. Y digo, cuando los datos son claros, incluso la visión es muy distinta de la actualidad. Se pueden acercar un poquito cuando se refieren a expectativas, pero tampoco tanto, Víctor Hugo.
Vamos a conversar con Mirta Tundis ahora. Me dicen que está junto a vos, Luis, allí en el Congreso. Sí, así es, ya los está escuchando. Adelante, Víctor. Mirta, conclusiones. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Conclusiones de este primer tramo. En realidad, respondió sin responder. En realidad, cada una de las preguntas son temas que lo estamos viendo, son temas que los tenemos que resolver. Nosotros nunca dijimos que íbamos a estar bien en el segundo semestre. Con respecto a lo que yo le planteé, la reparación histórica, me dijo que era muy injusta porque 2 millones de personas estarían recibiendo, pero claro, son 6.400.000 los jubilados. Que algunos no los reciban era una reparación histórica. Para mí sigue siendo un título demasiado amplio e importante, que están trabajando sobre el tema de las pymes, que bueno, que en algunos casos se ha elevado la producción, por ejemplo, en la parte agrícola con los tractores, pero en otro tipo de producción ha bajado. Entonces, en realidad creo que trató que todos somos injustos a la hora de hacerle las preguntas o los reclamos. Le preguntaron también en otros casos por los productores, esta crisis que hay con los productores de manzanas y de frutas, y realmente que van a ser recibidos por el ministro Burjay, aunque había pedido una diputada que lo reciba el presidente. Pero en verdad, respuestas concretas ninguna. El tema del tarifazo, bueno, que se va a hacer la audiencia pública. La diputada Schwinn fue muy concisa en ese tema porque le planteaba que dónde iban a ser las audiencias públicas, si iban a ser solamente acá en la ciudad de Buenos Aires o iban a entender que hay regiones, porque cada región es diferente, la temperatura es diferente y los valores son diferentes. Bueno, que estaban analizando que presenten proyectos y eso ya está presentado, propuestas ya estaban presentadas. Por eso digo, respondió pero no respondió. Dijo lo que quiso decir, habló lo que tenía pensado decir y no responder las preguntas concretas que le hizo cada uno de los diputados. Mirta, nosotros más adelante vamos a hacer una nota con un señor que se llama Carlos Valle, que es presidente ejecutivo de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. A lo mejor usted lo sabe, han quedado cerrados 1.500 centros de jubilados en estos últimos meses. 1.500 centros de jubilados que se me ocurre prestan un gran servicio. Sí, totalmente, y esto ya me lo venían manifestando muchos jubilados, que por el aumento de tarifa era insostenible poder pagar, porque además muchos alquilan los locales, no son locales propios, y con la cuota de socios imposible sostener el pago de la luz, el gas y demás, porque no quedaron exentos o con el subsidio para los casos de los centros de jubilados. Hay proyectos presentados al respecto dentro de la Cámara, pero es como todo, la Cámara funcionan algunas comisiones mientras que otras no están funcionando o no toman en cuenta los proyectos planteados, pero lo que están pasando los jubilados es muy delicado, porque el único lugar donde tienen para distraerse es el centro de jubilados, porque hoy por hoy, con el sueldo que cobran, ni siquiera pueden ir a una excursión, y ya no estoy hablando de un viaje como hacían hasta ahora a Córdoba o a Bariloche o a Salta. Golpeaba ahora muchísimo, Mirta. Una excursión. Golpeaba muchísimo ver lo que ocurría ayer en la Plaza de Mayo. La mayor parte de la gente que estaba allí era de la tercera edad. Era angustiante, y hasta tuvimos el caso de ese jubilado que lloró pensando cuántos meses llevaba sin haber probado una fruta. Esas imágenes de ayer que hacen al país de todas maneras me da la impresión de que se refieren fundamentalmente a lo que están padeciendo los jubilados. Bueno, pero Víctor Hugo, es lo que vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. El jubilado tiene que tener la mejor alimentación. ¿Cómo hace para sostener una alimentación que es carísima? Si tiene que comer carne, tiene que ser carne que no tenga grasa, lomo, peseto, y es muy caro. Si tiene que comer verduras, hemos visto lo que ha estado el kilo de tomate, la fruta, está a 30 pesos el kilo de manzana. Es muy difícil, es muy duro ir al mercado. Yo cada vez que voy al supermercado al lado de la casa de mi mamá a comprar y ver a la gente grande comprar
una papa, una cebolla, una zanahoria. Yo estaba acostumbrada a que la gente compraba de a medio kilo o de a kilo, y ahora ver que se compre de a una unidad, eso está demostrando las necesidades que tienen. Un abuelo, un adulto mayor mal alimentado es un adulto mayor enfermo que va a necesitar más medicina, y la obra social va a seguir diciendo que gasta demasiado porque no hay medicina preventiva y porque no hay una buena alimentación. Mira, te estoy leyendo que en un momento le preguntaron por la política de defensa de los derechos humanos, y en una frase estoy subrayando un textual de Marcos Peña, y me gustaría, vos que estuviste ahí, que la amplíes, si dijo esto o si hubo un contexto para comprenderlo. La cifra de 30.000 desaparecidos tiene un carácter simbólico. ¿Fue tan así, de esta manera lo expresó Marcos Peña? Sí, bueno, como todas las expresiones, sin ir al choque totalmente, a veces puso la palabra chicanas por parte del sector del Frente para la Victoria, pero bueno, obviamente que lo dijo a título, bueno, es un número referente, entendiendo que son derechos humanos, pero bueno, hoy en día, por más que sea referente o no sea referente, para nosotros es lo mismo, uno que 30.000 que 50.000. Mi tío es, como dije siempre, es un exiliado en vida, porque se fue en el año 68, era la Juventud Peronista, y ni siquiera pudo ver morir a mis abuelos, a los padres, y sigue siendo un exiliado allá en Australia, así que no importa qué cantidad. El tema son los derechos humanos. No podemos hablar más de números. Mirta, muchas gracias. No, por nada, Víctor Hugo. Muy amable. Se viene la tormenta de Santa Rosa, no se viene. Hay que sacar el paraguas, el piloto, los abrigos. Todo esto nos va a contar, por supuesto, en esta primavera invernal nuestro compañero Javier Torrente. ¿Qué tal, Luciana, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Todavía disfrutemos de esta buena semana que estamos teniendo, porque la verdad, condiciones